ello, sino sabes que hay algo muy... Jorge hablaba algo, ¿verdad? Y Jorge decía algo, ¿verdad? Que él sentía algo muy fuerte en su corazón. Y él decía que había una gran cosecha. Y sabes que esa es una oración que ha estado en mi corazón, de realmente decirle: Padre, prepáranos para este tiempo. Y cuando Jorge hablaba, ¿verdad?, mi corazón se regocijó y digo: Padre, realmente, ¿verdad?, eres tú quien habla, y si el Padre va a traer una cosecha a nuestras vidas y a nuestros corazones, y yo sin haber hablado con él, y él hablaba de cerca de esta cosecha que viene y que está preparada aún para estos tiempos. Sabes que para esa gran cosecha que viene es necesario que el Padre también prepare nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos eso? En medio de esos tiempos, cuando la cosecha viene, es necesario que los que estamos y los que estamos ahora estemos preparados para recibir esa gran cosecha. Y eso es algo precisamente de lo que yo quiero hablar el día de hoy. Precisamente, ¿verdad? Y ayer estaba y miraba mis apuntes que tenía, y te voy a compartir mis apuntes que tengo, que dice la palabra que de gracia recibimos, de gracia damos, ¿verdad? Y parte del mensaje o los apuntes que tengo, aunque escritos a mi propia mano en mis apuntes, yo los tomé en su tiempo, hace algunos meses, podría decir el nuestro discipulado dentro en Centro Vida con la pastora Dali, y viendo todo ello digo, bueno, y estaba, ¿verdad?, ayer aún todavía en la madrugada, en la noche, decía: Padre, ¿verdad?, es tu propósito, es tu voluntad. Llorando al Padre, ¿verdad?, hacía mis apuntes y viendo los apuntes que yo había tomado de ella y buscando en la palabra, ¿verdad? Y es necesario, ¿verdad? Y trajo confirmación en este día la palabra de hoy, que realmente, ¿verdad?, si hay una gran cosecha para este tiempo, también es necesario que nuestras vidas y que nuestros corazones también puedan estar listos y preparados para recibir esa cosecha. Y yo creo que es propósito y era voluntad del Padre que yo compartiera, ¿verdad?, esto contigo. Hablando de los jóvenes, ¿cuántos tenemos amigos y aún tenemos compañeros en nuestras... ¿Podemos tomar nuestros lugares? Cuando tú y yo entendemos y vemos, voltea con la persona que está a tu lado y dile: el Padre tiene un propósito para tu vida. Y voy a tratar de ir un poco pegado aquí a mis apuntes. Vamos a las Escrituras, a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12 dice la palabra. Dice: porque toda palabra de Yahweh, dice, es viva, dice, y todo lo inspira, y es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, la médula y de los huesos, y juzga las intenciones y reflexiones del corazón. Dice: y no existe cosa creada que esté oculta delante de ella, delante de la palabra, sino que todas las cosas son descubiertas o están descubiertas y reveladas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. Mira, qué importante es poder entender. Di conmigo: la palabra de Yahweh es viva. Significa que esta palabra tiene el poder de cambiar y de transformar las vidas y el corazón del hombre. Cuando tú y yo entendemos que esta palabra es viva y es eficaz, no dice que fue viva y es eficaz, dice la palabra que es viva. La palabra de Yahweh es viva, tiene el poder para cambiar, para transformar, pero no simplemente de cambiar y de transformar, sino que tiene la eficacia para hacer aquello en la vida y en el corazón del hombre. Tiene una eficacia, y dice, te la voy a leer de otras traducciones, Hebreos 4, de la versión de las Américas, va casi igual parecido. Hebreos 4:12, dice la Escritura, dice: porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas, los tuétanos, dice, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a la vista, sino que todas las cosas son descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién es al que tú y yo vamos a dar cuenta?
Aquel que está sentado en el trono, cuando dice la palabra, dice que daremos cuentas por nuestros hechos en el día o en el tiempo en el cuando Él retorne. Su palabra, dice la palabra que es viva, y qué importante, si su palabra es viva, significa que la palabra de Yahweh tiene el poder para traer o para dar un consejo a la vida y al corazón del hombre. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú y yo estamos expuestos es para dar instrucción, dirección, y qué importante es usar la palabra de Yahweh para poder dar un buen consejo. Es ir más a la palabra, el alimento sólido. Todos estamos expuestos, o todos nosotros estamos expuestos o abiertos, por decirlo de esta manera, para dar consejo. Cualquiera persona está expuesta para dar un consejo, ya sea en tu trabajo, en cualquier lugar donde tú y yo nos encontremos. Nadie está exento, no es exclusivamente para alguien, pero todos estamos expuestos a dar un consejo. Tarde o temprano nos veremos en alguna circunstancia en la que tú y yo estaremos expuestos o ya hemos estado expuestos a dar un consejo. Mas sin embargo, no porque dé el consejo, no significa que ese consejo sea bueno. Todos podemos dar un consejo, pero no porque dé un consejo significa que ese consejo es bueno. ¿Cuántos entendemos eso? Porque hay consejos que no son tan buenos. Y cuando tú y yo lo entendemos, y todos tal vez no son autorizados para dar el consejo, pero todos estamos expuestos en ciertas maneras. Hay un distintivo que tú y yo podríamos entender. Si tú y yo hemos dado un consejo, estamos abiertos a dar primeramente ese consejo y las personas que nos rodean, puede ser tu entorno, puede ser tu trabajo en el área en la que tú te encuentres, pero no todos los consejos muchas veces pueden ser buenos. Estamos abiertos a todo ello. Mas la palabra de Yahweh dice que es para los que, dice que hay personas que toman el alimento o la leche espiritual, y hay otros que toman lo que es el alimento sólido. El alimento sólido o un consejo es aquellos que son partícipes, podríamos decirlo, déjame marcar un paréntesis, para aquellos que han comido de un alimento sólido. Y déjame marcarte por algo, porque muchas veces para dar un consejo es necesario que nuestra vida haya sido cambiada, haya sido renovada, haya sido transformada y moldeada por el Padre. Porque si mi vida no ha sido cambiada y transformada por la palabra de Yahweh, por el trato de Yahweh en mi vida, tarde o temprano el consejo que yo daré o que yo expondré será directamente relacionado a mi experiencia, a lo que yo viví, a lo que a mí me pasó, y cada circunstancia es diferente. Por eso cuando tú y yo damos un consejo, no es simplemente envasarme y decir, es que a mí me pasó eso, significa que va a ser lo mismo con la vida de otra persona, porque aún nuestra vida está formada o es transformada por el entorno, por el lugar donde tú y yo crecimos, por el trato de la vida en que la vida nos trató. Y si la vida no nos trató de una manera tan buena y hay ciertas heridas en el corazón, el consejo que puede salir de mi vida no puede ser un consejo, pero no significa que ese consejo sea bueno, porque está basado en mis experiencias y en la base en lo que yo he vivido. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es importante que la palabra sea la que nos transforme, sea la que nos cambie, sea la que nos moldee. Hablando de esto, cuando Moisés se encontraba, dice que Moisés era como un juez delante del pueblo de Israel. Y Moisés era quien juzgaba al pueblo en todos los asuntos. Mas sin embargo era mucho el pueblo que venía y acudía a Moisés. Y su suegro, Jetro, le dio una instrucción o una orientación a Moisés. Le dijo: Moisés, ¿por qué no escoges hombres sabios que tengan el espíritu, el temor de Yahweh en sus vidas y en sus corazones? Personas que sean sabias, personas ancianos reconocidos,
del medio del pueblo para que ellos te puedan ayudar, para que ellos puedan ayudarte en dar un buen consejo, porque todo el pueblo venía delante de Moisés. Pero si Moisés se rodeaba de personas, para cuando el pueblo viniera, era menor la carga, o no simplemente menor la carga para Moisés, pero también eso ayudaría a que el pueblo fuera cambiado. ¿Cuántos entendemos eso? Porque Moisés sería como ese tipo de juez, pero Moisés juzgaría entre los asuntos un poco más graves. Pero todos los que eran asuntos que venían delante de Moisés, Jetro le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué no te consigues hombres ancianos, reconocidos, de renombre, si tú quieres, sabios, que puedan ayudarte a dar un buen consejo? Para que puedan ayudarte. Y cuando tú y yo entendemos, no le dijo primeramente toma a quien tú creas. Primeramente tuvo que escoger a personas y a hombres que eran maduros. No era cualquier tipo de personas. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es importante que cuando tú y yo demos un consejo, lo pongamos a la vista de lo que es en base a las Escrituras. Que puede ser nadie, todos podemos dar un consejo. Mas podríamos decir que el consejo de Yahweh es para los que están o son maduros dentro del pueblo. ¿Y cuántos entendemos que Yahweh desea que todos y cada uno de nosotros maduremos y que lleguemos conforme a la estatura del varón perfecto, que seamos perfectos para toda buena obra? ¿Cuántos entendemos eso? Para eso el Padre nos quiere, para que tú y yo podamos ayudar. Si el Padre, déjame decirlo de esta manera, si el Padre va a abrazar a una humanidad y a un pueblo que está dolido, o a una alma que viene y que está dolida y que está necesitada, si el Padre va a abrazar esa vida o esa persona, ¿sabes por medio de quién lo hará? Por ti y por mí. Los brazos que el Padre utilizará es tu vida y la mía. Y el consejo que tú y yo demos debe de ir en base al consejo de la palabra de Yahweh. Porque aunque esa persona viene y acude a ti y se dirige a ti o se dirige a mí, el propósito no es de que la vida de esa persona o esa alma ponga el enfoque en nuestras vidas o en nuestra persona, sino que el enfoque es que tú y yo podamos dirigir la vida de esa persona o de esa alma que acude a nosotros, dirigirlos y encaminarlos que puedan conocer a Él, que todo lo puede. Porque quien va a solucionar sus problemas es Él. ¿Cuántos entendemos? Y es importante que cuando esa persona acude a nosotros, aunque nos mirará a nosotros, a quien tiene que ver a través de nosotros es a Él. Y encaminar la vida de esa persona a Él. Dice la palabra que dice, tenemos un ministerio de reconciliación. Reconciliar los unos con los otros, porque es el amor del Padre, dice, que nos ha reconciliado, dice, con Él, para que tú y yo reconciliemos a otros. ¿Cuántos entendemos eso? Y esto es algo que debe de haber en todos y en cada uno de nosotros. Entonces, ¿puedo aconsejar o no? Un límite, si alguien, podríamos decir, del trabajo te pide un consejo, y viene y esa persona del trabajo viene y te pide un consejo, das un consejo, podríamos decir, de lo que está en ti, respecto a la palabra de Yahweh. Y si no es del trabajo, vamos a ver, podríamos decir, un hermano de la iglesia o de la congregación o que viene y asiste, vamos a ver entonces qué es lo que dice la palabra. Cuando alguien acude a ti, vas a dar el consejo en base a aquello que tú y yo conocemos escrituralmente establecido en esta palabra. ¿Cuántos entendemos eso? En eso debe de estar basado nuestro consejo y no simplemente en nuestras experiencias y en nuestros hechos. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1. Y eso es muy importante, porque si el Padre traerá una multitud o traerá almas, es necesario que en nosotros pueda haber un buen consejo. ¿Cuántos entendemos eso? Para conducir y para guiar la vida de tal persona. Podemos dar un consejo, déjame hacer un paréntesis. Y ahorita entramos a la escritura de 2 de Corintios capítulo 1. Alguien puede venir a mí y que yo te dije, vamos a dar un consejo. Si viene una persona del trabajo, para ser un poco más específico, tú das el consejo en base a lo que está en ti, en tu corazón, en base a esta palabra, y en base a ello das ese consejo a esa persona del trabajo que se acerca, que viene a ti. Pero si una persona que es y que se está acercando a las cosas de Yahweh, a los caminos del Padre, y miras y esa persona comete o hace algo
muchos de nosotros, o a veces el consejo para no herir o para no ofender a la persona o a algo, tú y yo podemos decir, ay, es que aunque tú y yo sabemos que la palabra dice y no lo dirigimos conforme a lo que la palabra establece, decimos, bueno, no importa, al cabo eres nuevo. Después aprendes, ¿verdad? Pero si esa persona no aprende, tú y yo no estamos dando un buen consejo y no estamos dirigiéndolo a lo que la palabra de Yahweh establece. Porque muchas veces es necesario que en nuestra vida tenemos que dirigirlos. Aún si tú quieres en nuestra manera de ver, eso es un cambio que el Padre trae en nuestras vidas o en nuestros corazones. Pero muchas veces decimos, no importa, ¿verdad? El Padre lo cambiará. Pero la palabra también dice que ninguna palabra ociosa y corrompida salga de nuestros labios y de nuestra boca, sino aquella que es útil para edificar. Tú ya podemos dar la palabra, si la palabra instruye y decimos, bueno, ¿verdad? Y respecto a lo que es la comida y los alimentos que el Padre establece y los alimentos que están permitidos y no permitidos, y tú y yo decimos, bueno, después aprendes, ¿verdad? Después aprenderás. Pero si la palabra de Yahweh dice, nuestro consejo es, ¿sabes una cosa? Mira, la palabra de Yahweh dice esto. ¿Y por qué mejor en lugar de comer eso hay tantas y muchas otras cosas que tú y yo podemos comer, que dice la palabra, que son útiles y buenas para nuestro cuerpo, que son buenas, aun si tú quieres, para ayudarnos, para hacer mejor en nuestra salud y en nuestro cuerpo? ¿Cuántos entendemos? Es dirigirlos con mucho amor, si tú quieres, pero a la vez dirigirlos o dirigir a esa persona a lo que la palabra de Yahweh establece y tiene estipulada. Porque el propósito tuyo y mío es que aquella persona que se acerque a los caminos de Yahweh, que viene a los caminos de Yahweh, tu propósito y el mío es el que esa persona sea útil dentro del reino de Yahweh, que sea útil para enseñar, que sea útil para instruir y que pueda llegar a una madurez y conforme al estatura del varón perfecto, porque ese es nuestro propósito y esa es nuestra meta cuando tú y yo guiamos a otra persona. Amén. Esa es nuestra meta y ese es el propósito que tú y yo tenemos que alcanzar. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice 2 de Corintios 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Padre de misericordia y Elohim de toda consolación. Dice, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con el que nosotros mismos somos consolados por Elohim. ¿Cuántos entendemos esta palabra? Vuelvo a repetir. Primeramente dice, bendito sea el Elohim y Padre, dice, de misericordia y que es el Padre de toda consolación. Esta primera parte empieza exaltando o bendiciendo la grandeza de Yahweh, exaltando al Padre. ¿Cuántos de nosotros hemos sido consolados por el Padre? ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos? ¿Cuántos en algún momento de nuestras vidas, de nuestras aflicciones, de nuestras tribulaciones, de nuestras preocupaciones, en medio de ese caos, en medio de esa perturbación, tarde o temprano tú y yo no fuimos consolados por el Padre? Porque la palabra dice que hemos sido consolados por ese amor. Dice, y bendito es el Elohim Padre de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación y en toda aflicción. Todos hemos sido consolados. Y empieza exaltando la grandeza del Padre primeramente, y debemos ese consuelo. Lo que la siguiente dice, y bendito, dice, sea el Padre de toda consolación, dice, que podamos, dice, que el cual nos consuela en nuestra tribulación, para que nosotros, ¿a quién está hablando? Ya está hablando a nosotros. Dice, podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Si tú y yo fuimos consolados por el Padre, significa que ese amor y ese consuelo que hemos recibido de Él, también debemos de darlo. Amén.
De gracia recibiste, de gracia das. Es muy importante cuando lo entendemos. Ese consuelo que tú y yo recibimos de Él, debemos de dar ese consuelo a otros. De ahí consiste o es parte de lo que es la consejería. Cuando tú y yo entendemos que ese amor que hemos recibido por el Padre nos fue dado a nosotros, y aún en medio de nuestras tribulaciones, en tarde o temprano o en algún momento de nuestras vidas, tú y yo fuimos consolados por el Padre. Ese consuelo que tú y yo recibimos, es tiempo de que también lo demos. Cuando tú y yo entendemos esta palabra, ahí comienza lo que podríamos decir la consejería. ¿Cómo poder aconsejar? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido, vuelvo a repetir, el consuelo? Todos, del Padre y que ha venido del Padre. Tal vez muchos hemos sido consolados por el Padre y nos hemos recordado tarde o temprano cómo en algún momento de esas áreas tú y yo recibimos ese confort, ese consuelo, y cómo esa paz y esa tranquilidad pudo venir a nuestras vidas y a nuestros corazones, y que ahora tal vez nos acordamos de aquellos problemas, de aquellas aflicciones que vinieron a nuestras vidas, y podemos vernos aquí sentados, congregándonos, levantando y exaltando nuestras manos, y en algunas otras ocasiones tal vez hasta nos acordamos y nos reímos y decimos: Padre, ¿en qué problema estaba? ¿Cuál era mi aflicción? Y ahora puedo estar aquí en este lugar. O puedo recordarme sin que venga la aflicción y tristeza en mi corazón, sino poderme gozar, porque en su momento yo fui consolado por ti y trajiste esa paz y ese confort que yo necesitaba en mi vida. Y ahora nos acordamos y vemos que ese consejo que recibí, es tiempo de que yo también lo dé, de que eso que fue por lo que fue ministrado, también pueda ministrar a otros. De ahí comienza, voltea con la persona que está a tu lado y dile: de ahí comienza lo que es la consejería. ¿Cómo debo aconsejar? Esa es la cuestión. Ahora, ¿cómo debo de aconsejar? Ninguno de nosotros, en el momento que venimos al Padre quebrantados, nadie, por más quebrantados o preocupaciones que vinimos delante de Él, o con nuestra vida hecha un caos, nadie nos apresuró y nos dijo: ándale, tienes que pasar al altar. Ándale, porque todo lo que estás viviendo es porque tú te lo buscaste y es por tu propia vida que te está yendo así. Y ahora tienes que mejor busca al Padre y pídele perdón y híncate y arrodíllate delante de Él, que Él te perdone. No. Cuando tú y yo venimos delante de Él, nadie nos apresuró. Todo fue un proceso de un cambio en nuestras vidas, de hacernos ver y hacernos entender que es primeramente el amor del Padre que es derramado en la vida y el corazón de nuestros corazones. Que aunque pasamos por esa tribulación y ese problema, es tan grande el amor del Padre por el cual tú y yo fuimos ministrados, y que nosotros tenemos que empezar a manifestar ese amor, con el cual ese amor tú y muchos de nosotros fuimos tratados. ¿Cuántos entendemos? Nadie nos forzó. Es un cambio que tiene que haber, pero todo tiene que comenzar en base y establecido ¿en qué? Di conmigo: en el amor. En ese amor al aconsejar. Cuando Él te usa, o cuando Él te va a usar para aconsejar, puedes toparte con personas que yo te digo muchas veces te van a sorprender, primeramente, de las cosas, de las circunstancias que están viviendo, y es ahí en esos momentos donde tú y yo tenemos que pararnos firmes en lo que está establecido o en lo que creemos conforme a la palabra de Yahweh, primeramente, que nos enseña a ministrar primeramente con amor y no etiquetar a las personas, o no marcar o poner una tacha sobre la vida de las personas. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú estás expuesto a dar un consejo, va a haber personas que tal vez tú puedes decir: ay, qué bueno, ya di un consejo. Pero vendrán otras personas que te vas a sorprender y te vas a, si algunas veces quiere decir pasmar, por las circunstancias o por las cosas que ellos te comentan y ellos te dicen.
Y es en ese momento donde tú y yo tenemos que pararnos firmes. Porque hay personas que vienen con un consejo para ayudarte a que los direcciones, y hay otras personas que vienen con un consejo porque su problema es muy grande, que tal vez hasta te mires sobrepasado tú en medio de ese problema. Por eso es muy importante que tú y yo nos podamos parar firmes y ver y entender y mostrar primeramente el amor del Padre y mostrarnos firmes en lo que la palabra de Yahweh establece. Por eso es muy importante, pues yo te decía, la madurez o el consejo es aquellos para los que están maduros. Porque cuando viene un problema cuando viene para dar un consejo de tal magnitud, si tú quieres, y te ves sorprendido por la cuestión que tú quieras, es necesario que esté la madurez para poder usar la palabra de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Porque al final los que los va a direccionar y los va a guiar es la palabra de Yahweh, no lo que yo pueda decir en base a mi experiencia o en base a lo que yo he vivido. Por eso es muy importante que lo que debe de estar en nuestras vidas, en nuestros corazones, sea esta palabra de Yahweh, porque la palabra de Yahweh es útil para enseñar, para instruir y para redarguir aún el corazón del hombre. ¿Cuántos lo entendemos? Y ese es el propósito que tú y yo queremos, encaminar la vida de esa persona a las cosas y a los caminos de Yahweh. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, al aconsejar, ese debe de ser nuestro propósito, encaminar la vida de esa persona a conocerle a Él. Principalmente. No marcarlos, no etiquetarlos. Porque lejos de que tú y yo hablemos, déjame irme conforme a mis apuntes, porque lejos de que tú y yo hablemos, en esa conversación estará despertando en nosotros sentimientos y emociones. Por eso es importante que aquel que dé el consejo sea una persona madura. No por marcar y decir, este está bueno para dar consejo y este no, sino que sea en base de que esa persona tenga una madurez. Porque en el hablar y en medio de esa conversación, cuando esa persona viene a pide y darte un consejo, y esa persona abre tu corazón, tal vez lo que esa persona te va a estar hablando para recibir un consejo o una dirección, no te va a gustar su actitud, número uno, o no te va a gustar lo que te está diciendo que está haciendo. Y si no estamos maduros en medio de ello, lejos de dar un consejo, estaremos siendo movidos por sentimientos y emociones y no dando un consejo, porque lo que saldrá y será reflejado en nuestra vida es aquello que siento o mi emoción que estoy sintiendo por lo que me está diciendo. ¿Cuántos entendemos? Por eso mi consejo no puede estar basado en mis emociones ni en mis sentimientos, sino en base a lo que la palabra de Yahweh establece o estipula para que tú y yo podamos dar un consejo. ¿Cuántos entendemos? Déjame darte un ejemplo. Si tú y yo nos gusta actuar de tal manera y ser bien rectos, y alguna persona viene y te dice, no, es que yo hice esto, tus emociones van a decir, pues ¿cómo? Vas a actuar o vamos a actuar en base a nuestras emociones o a mi sentir, y no en base a lo que la palabra establece para dar un buen consejo. Estaremos actuando en emociones y en nuestros sentimientos, y cuando empieza a hablar por emoción y los sentimientos, influye en lo que es el tono de voz y la palabra que tú y yo vamos a dar, y todo eso tiene una influencia en lo que tú y yo daremos esa palabra. ¿Cuántos entendemos? Por eso cuando el Padre te usará o nos usará para dar un consejo, acuérdate que tú y yo fuimos ministrados en consolación. Di conmigo, fui consolado en amor y en consolación. Y nosotros debemos de dar lo mismo a esa persona que acude a nosotros. Si fuimos ministrados por el Padre con esa consolación y con ese amor, con esa misma consolación que fuimos ministrados y ese mismo amor que recibimos del Padre que fuimos consolados, eso es lo mismo que tú y yo debemos de dar a aquella persona que acude de nosotros. Ahí comienza lo que es la consejería con amor,
a la persona que tú y yo vamos a aconsejar. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú y yo vamos a aconsejar, es necesario que exista el amor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Muy importante. Salmo 145. Y vamos a guardar lugar ahí en el versículo 8, en Salmo versículo 8. Versículo 8 dice, lo que debemos hacer a la persona es primeramente el amor o mostrar amor. Que hay algo que hacerle, primeramente es ver a esa persona que tú y yo vamos a ministrar. Es primeramente hacerle ver el interés en lo que esa persona nos está diciendo. Vuelvo a repetir, cuando tú y yo damos una consejería o aconsejamos a alguien, es necesario hacerle ver el amor del Padre. Y no simplemente el amor del Padre, sino hacerle ver a esa persona que aquello que nos está contando y que nos está hablando es interesante para tu vida de igual manera. ¿Sí o no? Imagínate que estás en un lugar y que tal vez te puede pasar, pero es importante que tú y yo te puedas enfocar, porque el dar una consejería requiere de nuestro tiempo. Y eso indica que tú y yo vamos a tener que renunciar a muchas cosas en nuestras vidas por muchas veces dar una consejería a aquella persona que viene y acude a ti. Porque muchas veces el dar una consejería no es simplemente vamos a sentarnos 5 minutos, platícame y ándale sí, veile así y ya, se acabó la consejería. No son 5 minutos. Tal vez va a requerir de más tiempo. Y no simple de más tiempo, sino que aquella persona te hable por la misma cuestión y por el mismo asunto por teléfono referente a ello. Y eso va a requerir tiempo de tu vida. ¿Cuántos estamos entendiendo? Significa mostrar el amor y la compasión del Padre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Mostrar interés es importante. Imagínate que una persona viene a ti, o ponlo viceversa, no que viene a ti, que tú vas con una persona y que estás compartiendo tu problema y tu esto y todo lo otro, y aquella persona, y te estoy hablando de una consejería, no simplemente una plática, pero estoy hablando de cuando es una consejería, una con la persona, y que esté la persona y que esté viniendo a ti y tú platicando y diciendo esto, lo otro, y que aquella persona esté, sí, o en cualquier otra cosa. Lo que debes demostrar o lo que tú quieres es que esa persona, o desearías que esa persona esté interesada en lo que tú le estás contando. Cuando tú y yo somos consolados y fuimos consolados por el Padre, debemos de dar lo mismo. Que cuando alguien acude a nosotros o acuda a ti, pueda mirarse el amor y el interés, que lo que esa persona me está contando es de interés para mi vida. De ahí comienza lo que es la consejería y de igual manera. ¿Cuántos entendemos? De dar ese mismo amor. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el primer paso para la consejería? Para que esa consejería pueda ser una consejería exitosa, es necesario que se vea el amor y el interés. ¿Cuántos queremos que aquello o aquel consejo que tú y yo damos sea exitoso? Debe de partir en el amor y en el interés. Si no hay amor y si no hay interés, difícilmente va a ser algo exitoso. Primeramente, paso número 2 o segundo paso. Es igual de importante que el primero. Vamos a ver el versículo 8. Salmo 145, versículo 8, y este segundo punto es igual de importante que el primero. Dice, clemente y compasivo es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. El Adón es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. ¿Qué dice la palabra entonces? ¿Qué podemos entender? Clemente y compasivo es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. Él es bueno para con todos. Di conmigo, Él es bueno para con todos. No para con algunos. Dice para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Esto nos muestra principalmente cómo es el Padre.
¿Cómo es el Padre? Vamos a verlo, Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones 3, versículo 22. Dice, porque las misericordias de Yahweh jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Fíjate, ¿qué dice la palabra de Yahweh? ¿Cómo es el Padre? Decimos que Él es lento para la ira y grande en misericordia, y Él es bueno para con todos, y las misericordias de Él jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, y nuevas son sus misericordias cada mañana, y la fidelidad del Padre sobre nuestras vidas. Miqueas capítulo 7, versículo 18, dice, ¿qué Elohim hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque Él se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará vuestras iniquidades y arrojará a las profundidades del mar todos sus pecados. Fíjate cómo es Él. ¿Cómo es el Padre? Él es misericordioso, Él es el que perdona nuestras iniquidades, Él es bueno y Él es bondadoso para con todos, y nuevos son sus misericordias, son nuevas cada mañana. Mi actitud le hará sentir a la persona, principalmente que estoy interesado, y transmitir principal estos versículos. Es hacerle ver que yo estoy interesado en lo que él me está contando o en lo que ella me está contando. Y eso que yo me está contando, mi actitud le hará sentir a esa persona que estoy interesado en él. Y a la vez transmitir, si tú quieres, estos versículos o otros versículos referente a las misericordias de Yahweh, cómo es Yahweh para con nosotros. Porque cuando yo logro transmitir eso, podríamos decir, esos versículos a la persona, a su mente, a su corazón, nada más yo que estoy interesado en lo que le pasa, que no nada más yo estoy interesado en lo que a él le pasa, en lo que a ella le pasa, sino que Yahweh también está interesado en lo que él está pasando. Y cuando yo logro transmitir que a Yahweh también le interesa, Él es quien nos perdona, Él es quien es misericordioso y compasivo, porque tengo que apuntar o dirigir la vida de esa persona o de ese ser humano a que esa persona le pueda conocer a Él. Porque aunque vienen a mí o vendrán a ti, nuestro propósito es dirigirlos a Él. Que no simplemente a mí me interesa su problema, su aflicción, lo que Él está pasando, sino que hay alguien que también le importa su aflicción y su problema y hasta el cuidado de su vida. ¿Cuántos entendemos eso? Y cuando yo logro transmitir eso a la vida de la persona, puede traer la paz, el consuelo y la tranquilidad a la vida de aquella persona que lo está escuchando. Es apuntarlo y dirigirlo hacia Él. Que lo que la persona ponga, principalmente es enfocar a que esa persona ponga los ojos en el autor y en el consumador de todas las cosas, como dice el autor del libro de Hebreos. Poderlo recibir con el amor, pero ¿qué es lo que se necesita? Es llevarlo a que esa persona, vuelvo a repetir, aunque viene a ti y a mí, es dirigirlo, que esa persona ponga los ojos en aquel que todo lo puede. Que yo soy un instrumento y soy un medio, sí, pero Él es el que trae la solución a todos los problemas. Y que Él es el que está interesado en tu vida y en la vida mía. Es dirigirlos a que le puedan conocer a Él. ¿Cuántos lo estamos entendiendo? Apuntarlo a que lo puedan conocer. Apuntarlo que puedan conocer a Él, que pongan los ojos en Yahweh. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 30. Mira cómo lo dijo Juan de cierta manera. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Si lo tuyo lo enfocamos igualmente en la consejería, esto es un punto que tú y yo podemos aplicar y es esencial. Te lo voy a darle de la pechita, no sé cómo dice en la pechita, pero vamos a ver, dice: es necesario que Él crezca
y que yo disminuya. Vamos a verlo de la versión de las Américas. Pues igual, es necesario que Él crezca y yo disminuya. Cuando tú y yo vamos a aconsejar a alguien, nuestro objetivo es que esa persona ponga su enfoque y la mirada en Él y no en nosotros. ¿Qué tenemos que empezar? A presentarlo a Él. Como dijo el apóstol Juan, es necesario que Él crezca y yo disminuya, para que al quien pueda mirar no sea a mí, sino sea a Él. ¿Cuántos entendemos? Eso es parte de lo que es aconsejar. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo. Tenemos que empezar a presentarlo a Él. ¿Cuál sería una práctica para esto? Primero, mostrar el amor. No me imagino lo que estás pasando, si tal vez tú puedes decirlo. No me imagino cuál sea tu aflicción, cuál sea tu sentir, cuál sea tu preocupación, cuál sea tu aflicción. Yo no sé cuál realmente sea tu problema. Yo no lo siento tal vez. Pero antes de que podamos seguir hablando y me puedas contar todo lo que está en tu corazón y que deseas decir y que deseas hablar, déjame decirte una cosa. Que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y que la palabra de Yahweh dice que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, que ha vencido el mundo. No conozco cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu aflicción, pero una cosa sí te puedo decir, que mayor es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo. Cuando tú y yo transmitimos a esa persona eso que tú y yo sentimos antes de que Él empiece a hablar, le hará sentir confiado que hay alguien que tiene la solución a su problema. ¿Cuántos entendemos? Porque es muy importante, porque no es de otra manera, porque si alguien viene cerca de nosotros y dejamos, y puede ser tan grande su angustia y tan grande su preocupación, y si tú y yo nos envolvemos tan envueltos y lo tan grande que es el problema, ay no mi hermano, pues sí está bien dura tu situación. No, pues sí se necesita, hay que orar mucho, ¿verdad? Porque no, de todos los que he conocido, no, si estás bien tronado. Imagínate. Si ese es nuestro... Pero no te preocupes. Hay alguien que todo puede. Ya le transmitiste que no hay solución a su problema. Y Yahweh tiene la solución a todo problema. ¿Cuántos entendemos eso? Él es el Elohim, dice 1 de Corintios, dice, Él es Elohim de consolación y que nos consuela en todo para que tú y yo podamos consolar a otros. Tenemos que hacerle transmitir esa seguridad a aquella persona. Primeramente hay que empezar por entender, escuchar a la persona, interés, amor, y hay que enfatizar y hacerle ver a esa persona que en medio de todo su conflicto, de lo que está pasando, y de lo que está practicando y que está enfrente de él, decirle nuevamente, solamente hay una cosa. Hay alguien quien tiene la solución a todo. Dice su palabra, y vuelvo a repetir, que mayor es aquel que está en nosotros. Y que aún dice la palabra de Yahweh que tendríamos aflicciones, pero confiáramos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y cuando tú y yo lo creemos, y lo sabemos y entendemos en nuestros corazones, déjame decirte una cosa, mi hermano, no hay problema que sea tan grande, mayor que Él. ¿Cuántos entendemos? Es hacerle que esa persona ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe, como dice el autor de Hebreos, de todas las cosas. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, en medio del problema que estás pasando y que estás viviendo, que nunca se te olvide esto, que Él tiene la solución y que Él tiene el control por sobre todas las cosas. Y te lo vuelvo a repetir, o citas diferentes escrituras, yo apuntaba a estas, pero hay otras escrituras que pueden traer confort y consuelo a la vida de aquella persona. No tienen que ser tal vez precisamente las que te estoy dando ahora, pero es el de traer el consuelo, el de hacerle ver que hay alguien mayor que sus problemas y que el mayor que todas las cosas. Porque Él es nuestra roca, Él es nuestro escudo, Él es nuestro libertador, Él es, yo no sé tantas escrituras que puedes sacar.
y hacerle y transmitir esa confianza a la persona que te está escuchando. ¿Cuántos entendemos? Cuando estás joven, de la misma manera. Y aún más, déjame decir, el joven es muy dado a hacer lo que otros dicen. Pero tu deber y mi deber es dar un consejo en base a lo que está establecido en esta palabra, si queremos que esa persona sea conducida por el buen camino. O aún aquella persona que se acerca a los caminos de Yahweh. Porque muchas veces podemos decir, ay, no importa. Hay personas, y te lo voy a decir de esta manera, hay personas que se acercarán o se acercan a ti para pedir un consejo. Y ese consejo que quieran no es simplemente el consejo, es querer tener la justificación que el problema, que su aflicción o aquello que están haciendo o que están desenvolviendo, que están empeñando o que están haciendo, es simplemente tener una justificación de decir, yo ya se lo conté a alguien, yo ya se lo dije a alguien y yo con eso estoy bien. Muchas personas se acercarán de esa manera, únicamente para recibir la aprobación o la justificación a sus hechos y a sus acciones. Y es ahí donde tú y yo tenemos que pararnos firmes y dirigirlos y direccionarlos a lo que la palabra de Yahweh establece, porque cuando tú y yo damos el consejo establecido en la palabra de Yahweh, es cuando el Espíritu, el Ruach, obrará en la vida y en el corazón de aquella persona, redarguyendo y transformando la vida y el corazón de aquel hombre. ¿Cuántos entendemos? Porque hay personas que se acercarán de esta manera. Hay gente que se acerca simplemente para recibir justificación. Y es ahí donde tienes que entrar para dar un consejo. Porque hay personas que se sienten muy satisfechas simplemente con que ya lo conté, ya lo dije, y sigo haciendo y conduciéndome como estoy hasta ahora. ¿Amén? ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a continuar. Vamos a Mateo capítulo 9. Porque ¿sabes qué es lo que tú y yo necesitamos? Que cuando tú y yo damos la palabra de Yahweh, ¿quién es el que va a intervenir y quién es el que va a actuar? Él. Porque la palabra, cuando la palabra de Yahweh es suelta, lo leímos en Hebreos, la palabra de Yahweh es viva y es eficaz y discierne las intenciones de lo que hay en el corazón. Eso es lo que hace la palabra cuando es suelta. Redarguye la vida y el corazón de la otra persona cuando lo escucha. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 36. Al ver Yeshua a las multitudes, sintió misericordia por ellas, porque estaban extenuadas y dispersas como ovejas. ¿Qué dice la palabra? Sin pastor. ¿Cómo fue Yeshua? Aquí podemos ver a Yeshua que daba, di conmigo, de su tiempo. Porque nadie lo llevó. Dice la Escritura, al ver Yeshua a las multitudes, sintió misericordia por ellas porque estaban extenuadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y dice capítulo 10, versículo 8. Vamos más adelante, capítulo 10, versículo 8. Dice, sanen enfermos, limpien leprosos, expulsen espíritus malignos. Dice, de gracia recibieron, de gracia den. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, de gracia recibiste, de gracia dan. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Es el mismo ministerio de los discípulos, si tú quieres. ¿Cuál era el ministerio de los discípulos? Sanar a los enfermos, sanar a los leprosos, sanar a todos. ¿Y qué es lo que Yeshua les dice? Ahora, ustedes háganlo. Es seguir con la continuidad de Yeshua en nuestras vidas. De sentir el amor, la compasión y la misericordia a la vida de aquel que está perdido. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es nuestro interés. Que la persona de aquella que tú y yo estamos compartiendo sea sanado, sea restaurado. Eso es nuestro propósito. ¿Y qué es lo que tenemos que sentir? Compasión. Porque si no hay compasión en nuestras vidas, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Interés. Y para que pueda mostrar el interés, muchas veces es necesario
que pueda sentir la compasión por la vida de aquella persona, porque cuando siento esa compasión es cuando yo me veo involucrado y siento interés por aquello que le está sucediendo y por aquello que le está pasando. Y cuando se carece de ello, tal vez lo voy a escuchar, pero tal vez no con mucho interés. ¿Cuántos entendemos? Y esos son puntos que tú y yo tenemos que practicar. Cuando uno entra en esos, en ese tiempo de la consejería, tendremos que abstenernos, muchas veces vuelvo a repetir, de lo que es nuestro tiempo, porque muchas veces habrá que quiere salir a algún lugar, y a veces si hay alguien que se te acerca a ti, a veces tendremos que dejar nuestros planes en un segundo término, en un segundo plano, por dar o por dedicar tiempo a aquella persona que lo necesita. Es mostrar el amor y la misericordia a aquella alma o a aquella persona. Cuando nos encontramos en esas situaciones, siempre acuérdate, de gracia recibiste, de gracia damos. Cuando vengan esos tiempos que tal vez tengas que invertir de tu tiempo o dejar tus planes en segundo término o en segundo lugar, y que dices, ya me iba y se me acercó esta persona para que le dé un consejo. De gracia, déjame decirte, hermano, de gracia recibiste, de gracia damos. En eso mostramos el amor del Padre, que nos ministra por amor. ¿Sabes? No es por merecerlo. No es porque la persona tal vez lo merezca. Tú y yo ni nosotros lo merecíamos. No éramos merecedores de ello. Fue el amor y la misericordia del Padre sobre nuestras vidas, lo cual dice la Escritura que nosotros le amamos a Él primeramente porque Él nos amó. No es porque Él nos amó porque dijo, este hijo mío es tan merecedor de mi amor, es tan lindo, es tan bueno, es tan generoso, es tan, yo no sé, que necesita de mi amor y le voy a dar de mi amor. No, ninguno de nosotros éramos merecedores de su amor. No éramos merecedores, pero fue por su gracia y por su misericordia que Él nos amó. Y por cuanto Él nos amó, nosotros mostramos ese amor hacia el Padre. Y cuando alguien se acerca a nosotros, tal vez no es porque esa persona se lo merezca, pero es porque de gracia dimos, de gracia damos. No es porque sea por méritos, es por gracia. Es por gracia que ahora damos, separar de nuestro tiempo para esa persona, ministrarla. Porque muchas veces ¿cómo te podría decir? No es simplemente un corto tiempo. Se requiere de más tiempo. No son ciertos minutos, sino que a veces tendrán que ser más minutos. Se necesita, di conmigo, se necesita de tiempo. Y tengamos ese corazón de Yeshua, de sentir compasión. Tú lo hiciste, Padre, por mí. Mostraste ese amor y esa misericordia por mi vida. Y porque tú me amaste, Padre, y derramaste ese amor sobre mi vida. Por eso, Padre, ahora yo amo a esta persona. Porque de gracia recibí, de gracia lo doy. Y por eso yo puedo amar la vida de esa persona. Amo esa alma y me intereso porque a ti te interesa la vida de esa persona. Porque a ti, Padre, te interesa que la vida de esa persona esté bien. Y te importa la vida de esa persona. Por lo tanto, Padre Yahweh, a mí también me interesa la vida y el alma de esa persona. Y invierto de mi tiempo porque de gracia recibí, de gracia lo doy, Padre. ¿Cuántos entendemos? Es lo que recibimos, es parte de lo que es el aconsejar. Voy a leer esto de lo que es de los apuntes que yo apuntaba, y tal vez el tiempo ya avanzó un poquito. Voy a leer esto de los apuntes. Eso es lo que es la consejería, podríamos decir. La consejería, déjame de repetirlo, la consejería es para los puros de corazón, no es para los intrigosos. Y esto lo recibí de los apuntes que tomé en Centro Vida con la pastora Dalia. La consejería es para los puros de corazón,
y no es para el intrigoso, chismoso y cizañosos, entrometidos en asuntos que no les pertenecen. Estos primeros necesitan arreglar sus vidas y corazones para así poder mostrar un genuino amor y preocupación por los demás. Un puesto de autoridad delegado no califica a uno apto como para dar tampoco un consejo. Vuelvo a repetir, no por tener un puesto o a una autoridad dentro de un ministerio significa que tal persona es apto también para dar un consejo. Porque es necesario que sea una persona madura de la misma manera. Porque, vuelvo a repetir, y si lo quieres apuntar, la consejería es para los puros de corazón, que no es en asuntos, dice, vuelvo a repetir, es para los puros de corazón, no es para los intrigosos, para los chismosos, cizañosos, entrometidos en asuntos que no les pertenecen. Tal vez dices, ay, está muy difícil, está muy duro. Pero déjame darte un paréntesis. Cuando tú vas a aconsejar a alguien, la persona viene con un problema o con una situación y esa persona te cuenta y te dice algo. Basta con conocer lo que pasó. No hay que conocer los detalles, cómo hicieron, cómo hiciste, cómo pasó, cómo te fue y qué sucedió. ¿Cuánto estamos entendiendo? No indagar en los detalles que ya no nos corresponden a nosotros. Hace falta con conocer muchas veces lo que es la situación y el hecho que sucedió, como luego dirían en inglés. Y hay personas que lo he conocido, que lo dicen mucho en inglés. Too much information. Ya es mucha información. O sea, no necesitas darme mucho. Hasta ahí, hasta donde me platicaste, es bien. No hace falta conocer todos los detalles. Porque lejos de dar un buen consejo, nos estamos entrometiendo en la vida de la persona. Estamos siendo chismosos y tal vez hasta cizañosos en lo que tú y yo estaremos escuchando. Porque déjame decirte, el campo donde el enemigo y Satanás opera es el campo de batalla, es aquí en la mente. Y si tú y yo no estamos listos, vamos a terminar divulgando y hablando aquello que no nos corresponde. Y ha sucedido, y lo he visto, que personas acuden para dar un consejo, y ese consejo, en lugar de dar un consejo, ¿verdad? Oyes, y Satanás es bien astuto. Oye, si aquí ni sabes el hermano aquel, y mira lo que le pasó, y mira lo que hizo. Estamos divulgando hechos que ya no nos corresponden. Por eso no es para los chismosos, porque el chismoso va a ir a divulgar, va a ir a hablar. El intrigoso va a querer indagar a ver qué saca y qué ve para seguir hablando. ¿Cuántos entendemos? ¿Cómo es la palabra del Padre, verdad? Y qué importante es poder dar un buen consejo. Es conocer simplemente los hechos, lo que pasó y ver. Porque cuando uno aconseja, vuelvo a repetir, el enemigo opera dentro de la mente. Puede que él ponga el querer indagar más en el sentido de chisme, pero así, es como si sucedió algo, y luego de dar el consejo, de hablar, ¿y cómo pasó? Ay, ¿a poco? Y así, ay, ¿y poco sí le pegó? ¿Y dónde? ¿Y a poco sí le dejó morado? Y sacas, indagas. Cuando simplemente nada más sucedió. No hay mucho que indagar, no hay mucho, porque donde Satanás opera es aquí en la mente. Y el enemigo va a decir, pues pregunta, indaga, pues para que lo puedas ayudar, si no, ¿cómo? Pero recuérdate esto, la palabra de Yahweh es viva y es eficaz, que transforma la vida y los corazones. ¿Cuántos entendemos eso? Esto es útil para aconsejar. Debemos cuidar en esas situaciones de no profundizar en los detalles,
que el aconsejar las acciones se debe no enfocar tanto en lo que sucedió, en lo que pasó, sino más tanto en buscar el aconsejar en las acciones que se van a tomar y que se llevarán a cabo con esa consejería. Es simplemente, no, pero déjame te digo, y es que es suficiente. Pasó, ok, sé que lo hiciste, sucedió esto, pasó lo otro, pero déjame decirte, no hace falta que tenga que conocer los detalles. Mira, la palabra de Yahweh dice respecto a esto, esto y esto. ¿Cuántos entendemos? Es topar y parar. Una persona tiene liderazgo, no porque una persona tenga liderazgo, significa tampoco que es apta para poder aconsejar. Porque tiene que estar o permanecer la palabra de Yahweh en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque aquello que tenemos que administrar es aquello, lo que está establecido en la palabra de Yahweh. No conforme pienso, no conforme creo, no conforme yo lo viví, sino conforme la palabra de Yahweh lo dice y lo establece. Porque eso es lo que restaurará la vida y el alma de aquella persona. ¿Cuántos entendemos? Eso es lo que va a ayudar. ¿Qué tan eficaz fue mi consejo que recibí o di respecto a la palabra de Yahweh? Es conforme yo lo apliqué lo que la palabra de Yahweh establece. Queremos saber de alguna manera qué tan eficaz es el consejo, qué tanto de la palabra de Yahweh apliqué ahí en medio del consejo, qué tanto puse de la palabra de Yahweh en medio de esa situación para dar una dirección y para dar una instrucción. Porque aquello es lo que va a dirigir la palabra de Yahweh. Dice la misma palabra de Yahweh que lámpara es a nuestros pies la palabra de Yahweh. Cuando la palabra de Yahweh es suelta y es dada, esa persona andará en luz o tendrá la dirección para poder tomar una decisión o un camino. No que tú lo tengas que tomar por él, pero que esa persona pueda hacer una decisión. Y lo vuelvo a repetir, lo he dicho antes, cuando aconsejas a alguien, nunca obligues a la vida de otra persona a que le digas, ¿sabes qué? Es que tienes que hacer así como te digo, porque si no lo haces vas a estar bajo maldición y va a venir toda esa maldición como tú. No, eso es brujería. La brujería es manipular la vida de otra persona para que haga aquello que tú quieres. Y la brujería es exactamente lo mismo. Es manipular la vida de otra persona para que haga ciertas cosas que esa persona no desea. Por eso no puedes imponer a la vida de otra persona. Cuando aconsejas es que tienes que hacer así y tienes que hacer así y tienes que hacer así. No es así. Siempre hay algo que he aprendido de la pastora. Y esto nunca se me va a olvidar. Y te lo voy a decir como ella me lo dice. O mejor dicho, así lo hace ella. Pon siempre el balón de su cancha. ¿Qué te quiero decir con esto? Poner el balón de su cancha y no del tuyo. Que sea la persona que tome la decisión y no tú la decisión. Porque si el consejo que tú das no es el correcto, pues mira cómo me fue. El hermano, la hermana me dijo que así lo hiciera, el pastor me dijo que así lo hiciera, y mira cómo me fue. Es pésimo el consejo que me dieron. Porque no es de esa manera. Quien debe de tomar la decisión es la persona, no el aconsejado. No el que aconseja. Por eso es primeramente, ¿qué es lo que deseas? Por medio de la consejería. ¿Y qué acciones vas a tomar en medio de ello? Y sí, vas a ver, lo voy a estar dando los miércoles. Más adelante voy a estar dando con PowerPoint y todo. Porque es muy necesario el saber cómo aconsejar. Porque en base de ello se vendrá la madurez de un pueblo muchas veces. ¿Cómo tú y aconsejamos? ¿Cuánto estamos entendiendo esto? Poder direccionar y dirigir la vida de esa persona por un buen camino. Déjame tocar este último punto. Fíjate, la siguiente semana vamos a tener más de consejería. ¿Cuánto estamos aprendiendo algo? Es muy bueno, ¿verdad? Nos ayuda a poder entender, aún poder evaluarnos nosotros y cómo poder ser buenos consejeros. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. ¿Qué significa? Cosas que tenemos que cuidar al dar un consejo.
Primeramente lo vimos anteriormente, tener el amor, dirigirlos al Padre. Déjame enfatizar y con eso estoy llegando ya al punto. Cosas que tú y yo tenemos que entender para poder dar un consejo. Tener el amor, dirigirlos al Padre, interesarnos en sus preocupaciones y no desviarnos del aconsejar, siendo intrigosos, chismosos, todo lo que hablábamos. Esas son las áreas de lo que es el consejero, pero ¿cuál es el área del aconsejado? Eso nos habla de la persona que del consejo, pero ¿cuál es la área, cuál es el corazón de aquella persona del aconsejado? Número uno, él te pide consejo muchas veces y lo vas a ver como muchas veces cuando una persona se acerca a ti con un consejo, muchas veces esa persona vendrá con una máscara, o por decirlo, con una careta, y te va a hablar lo que estás sintiendo o lo que él está viviendo, lo que está sintiendo, mas no verdaderamente lo que pasó o lo que es verdad. Por eso debemos entender y poder tener cuidado y pedirle al Padre que podamos tener el discernimiento y que podamos mirar y el corazón de aquella persona o de aquella alma que tú y yo estamos aconsejando. Porque cuando una persona se acerca, muchas veces vendrá con algo y te contará algo, mas no precisamente lo que te está contando significa que es la verdad. ¿Cuántos entendemos? Y eso es importante cuando tú y yo lo entendemos. Y ahí lo que tú y yo necesitamos es la ayuda. ¿De quién? Del Padre sobre nuestras vidas, para que Él nos ayude a ver y discernir, porque la palabra de Yahweh es que Él es el que mira y Él es el que escudriña los corazones del hombre, porque la palabra de Yahweh dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño y miro los corazones, dice la palabra. Y por eso necesitamos la ayuda del Ruach, del Padre, para que nos pueda mostrar y enseñar cuál es la actitud y el corazón de aquella persona. Porque no simplemente por lo que te diga, porque lo que te estará diciendo estará basado en base a su conflicto y a la preocupación que está viviendo. ¿Cómo llega una persona a la consejería? ¿Cuándo llega una persona es a la consejería? Con una actitud, muchas veces, o que hable feo, cuando te hablo de una actitud no es que hable feo bonito, que llegue muy golpeado y te esté hablando muy fuerte. O te esté hablando muy calmado y que, ay, qué bonita consejería. No, cuando hablo de una actitud estoy hablando el problema por lo que esa persona está pasando, lo que está viviendo, va a tener una actitud. Y esa actitud va a influenciar o estará directamente relacionado con su actitud o con aquello que te está contando. ¿Cuántos entendemos eso? Lo que tuyo nos moldea, dice la palabra, que dice el versículo 7. Dice, pues como piensa dentro de sí, así es el conforme mira las cosas, así te las va a estar contando. Así es la persona, conforme piensa el hombre en su corazón, así es él y así actúa. Dice la Escritura. Dice, y te dice, come y bebe, pero su corazón la está contigo. Muchas veces lo que te esté diciendo, lo que te esté hablando, no significa que sea lo verdadero. Podrá estar ahí, podrá estar hablando, pero todo va directamente relacionado ¿dónde? A la actitud, a lo que está dentro de su corazón. Esto nos enseña que la persona tiene una forma de pensar que nos está diciendo, o qué nos está diciendo esa forma de pensar. Muchas veces esa forma de pensar tiene que ver con lo grande que es su problema. Lo grande que hizo el problema fue debido a cómo pensó para hacerse ese problema tan grande. Cuando uno piensa y piensa tanto, muchas veces los problemas, ¿qué son? Son muy grandes. Hay gente que dice, ¿verdad?, que hacemos una tormenta, ¿cómo es?, en un vaso de agua. Porque conforme piensa y piensa y piensa, así de grande viene a ser su problema. Y viene a ser la actitud de aquella persona. Viene a ser la manera de actuar, lo grande que es su problema. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que tiene que cambiar primeramente? Su pensar, su problema, la actitud al problema. Es llevarlo a un entendimiento que Yeshua es la respuesta a todas las cosas y Él es quien puede suplir todas las necesidades que Él pueda tener. Es dirigirlos y guiarlos, que hay alguien que es mayor que su problema
y que hay alguien quien tiene esa solución al problema, y ese alguien es Yeshua, quien tiene la solución y que puede proveer la solución para todas sus necesidades. ¿Cuántos entendemos eso? Y con eso termino y la siguiente semana lo vemos. Dos cosas que provienen del corazón. Actitudes provienen del corazón. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Y del corazón provienen las buenas cosas y de las malas cosas. Por eso es muy importante discernir cuál es el corazón de aquella persona. Amén. ¿Cuántos aprendimos algo? Las actitudes tienen mucho que ver con respecto a lo que son los problemas. En base al problema. ¿Cómo se forma? Por los entornos donde vive, donde fue educado, los deseos que él quiere. Todas esas cosas generaron esas actitudes. Y cuando el Padre te da la revelación de la actitud de la persona, y con eso quiero terminar, cuando el Padre te da la revelación de la actitud de esa persona, puedes ver qué es el entorno de esa persona, cuáles son sus actitudes que son reveladas y por lo que esa persona está pasando. Por eso, ¿de quién tú y yo necesitamos la ayuda? Del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que Él es el que nos guía y nos enseñará todas las cosas, porque Él es el único que puede discernir y mirar lo que hay dentro de los corazones. Tú y yo no lo podemos ver. Por eso cuando tú y yo vamos a aconsejar a alguien, es pedirle la ayuda. Padre, ayúdanos, dame el discernimiento, dame, Padre, el entendimiento de poder mirar, Padre. Tu palabra dice que tú eres quien mira y escudriña los corazones. Padre, dame ese discernimiento, ese entendimiento, para poderle mostrar, Padre, a esta persona que viene a mí, que estoy interesado por su problema, que yo le amo, Padre, pero que también estoy interesado por lo que él está pasando. Ayúdame a entender por lo que él está pasando y ayúdame a poderlo direccionar por tu consejo, por tu camino, que le ayude, que esa vida pueda ser restaurada, que esa vida pueda ser sanada, que esa vida pueda enmendar y acomodar sus caminos, que pueda encomendar su vida a ti. Ayúdanos. Es pedirle al Padre, no simplemente es, bueno, yo pienso es así, es pedirle la ayuda a Él, que Él nos pueda guiar y que Él nos pueda mostrar las cosas. ¿Cuántos entendemos eso? Y el aconsejar es para todo, amados, para todas las áreas de nuestras vidas, aún para acercarte a tus hijos si tú quieres. Tenemos que mirar cuáles son las intenciones del corazón, dónde fue formado, cuál es el entorno, dónde se desarrolla, dónde está, dónde convive, cuáles son sus actitudes, en medio de dónde fue formado, dónde vivió, todo, porque todo tiene que depender, todo depende muchas veces en base a lo que es su problema, porque esas son las aflicciones que vienen y traen el corazón del problema. Porque conforme piensa él, así es y así actúa. Esa es su manera de ser, su manera de comportarse, y eso muchas veces es un problema. Pero todo está ligado a un origen. Y tenemos que saber a dónde está todo para poder guiar, para poder dirigir la vida de esa persona. ¿Cuántos entendemos? ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Amén. Y vamos a ver más la siguiente semana y vamos a estarnos preparando para los miércoles. ¿Cuántas semanas? No sé. Pero sí es muy importante que podamos mirar todas lo que es en base a la consejería, que más de ser muchas veces predicaciones o cosas de esas, yo te digo, yo fui muy bendecido cuando yo le escuché esto de los labios de ella y tomaba mis apuntes y tengo mis apuntes y apuntes que ella me pasaba, ¿verdad? Y los tengo ahí grabados en la tableta. Pero tomando mis apuntes y mis notas es poder entender lo que es cómo tú y yo podemos aconsejar a otros. Que el Padre nos dé el entendimiento y la sabiduría. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, que tu palabra, Padre Yahweh, dice que tú eres, Padre Elohim, Padre de toda consolación, y por el cual, Padre, fuimos nosotros consolados, Padre, para consolar a otros. Padre, gracias, Padre, que tú, Padre, consolaste, Padre, de nuestras vidas, aún en nuestras aflicciones. Y que aquello, Padre, que hemos recibido, Padre, de ti, Padre, debemos darlo a otro. Padre, gracias, Padre, que tú eres grande en misericordia, lento, Padre, para la ira y grande en misericordia. Que tú eres, Padre, quien perdona, Padre, toda iniquidad,
Padre, y sana, Padre, todas nuestras dolencias. Porque grande, Padre, eres tú. Grande en misericordia y bondadoso, Padre Yahweh, para con todos. Padre, ayúdanos, Padre, a poder sentir, Padre, este mismo amor que Yeshua sintió, Padre, al mirar las multitudes. Que sintió, Padre, y fue movido en compasión, Padre, porque las miró como ovejas que no tenían pastor, extenuadas y dispersas. Ayúdanos, Padre, que este mismo amor y ese mismo sentir pueda haber en cada uno de nosotros. Que cuando miremos, Padre, a la vida de aquella persona que se acerca a nosotros, Padre, no la etiquetemos por lo que vemos, Padre, por su actuar, por lo que esa persona es, sino que podamos, Padre, mostrar el amor en el cual nosotros fuimos amados, Padre, y por lo cual, Padre, que no fuimos merecedores de ello, Padre, y poder entender que si esa vida de esa persona, Padre, te interesa a ti, Padre, también me interesa a mí. Ayúdame, Padre, que a través de mis labios, de mi vida, Padre, de mi corazón, pueda salir, Padre, un buen consejo cuando alguien, Padre, se acerque a mí. Que seas, Padre, tú quien me ayude a dar, Padre, el consejo que aquella persona necesita. Que poderle transmitir, Padre, a aquella persona que cuando esa persona se acerque a nosotros, podamos transmitirle, Padre, que tú eres mayor que cualquier problema y mayor que cualquier situación. Y que podamos, Padre, transmitirle la confianza y la seguridad que tú estás, Padre, en control de todas las cosas. Que si tú, Padre Yahweh, estás con nosotros, ¿quién, Padre, contra nosotros? Que esa confianza, Padre, y esa seguridad pueda haber, Padre, en cada uno de nosotros. Que podamos, Padre, aconsejar y que podamos, para transmitirlo a aquellos que se acerquen a nosotros. Que ellos, Padre, puedan poner sus ojos y su confianza en ti. Que a pesar de que nos ven a nosotros, tú, Padre, puedas crecer en nosotros y nosotros disminuir. Para que puedan mirar, Padre, el autor y consumador, Padre, de la fe, que eres tú, Padre. Que a través, Padre, de nuestras vidas, nosotros podamos, Padre, ser ese instrumento en tus manos, por el cual tú puedas traer, Padre, sanidad, liberación y restauración, Padre, al alma herida. En el nombre, Padre, de Yeshua, te lo pedimos. Ayúdanos a poder, Padre, tener tu consejo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que tu palabra, Padre Yahweh, pueda ser en cada uno de nosotros. Que este, Padre, sea el alimento diario de nuestras vidas. Porque aquello, Padre, que tenemos es aquello que daremos. Y en base, Padre, lo que damos, en base a ello, Padre, será tan eficaz el consejo que pueda salir de nosotros. Ayúdanos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Por qué nos acercas a la vida de tus hijos y los abrazas, papá, mamá? Y vamos a declarar esta bendición, ¿verdad? Que esa sea tu declaración, ¿verdad? De protección sobre tus hijos en todo tiempo, ¿verdad? Yevarejeja, Yahweh Beish Bereja. Yaer, Yahweh Panabeleja, Bijuneja. Yisad, Yahweh Panabeleja, Beyasendeja. Shalom. Beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén y amén.